Feliz domingo para todos. Es posible que lo que te voy a decir te suene extraño, por lo menos al principio. Tomemos una frase así un poco explosiva. Amar a Dios, darle a Dios el primer lugar, apoyarse uno completamente en Dios, no son cosas naturales. Eso suena raro, ¿no? Eso suena raro. Y tiene mucho que ver con el Evangelio de hoy, que es el Evangelio de las Bienaventuranzas según San Lucas. Repito, amar a Dios, darle a Dios el primer lugar, poner uno toda su confianza en el Señor, no es algo natural. No, no es algo natural. ¿Qué queremos decir con algo natural? Queremos decir lo que te sucede, por ejemplo, con el alimento. Que uno tenga hambre y busque alimentarse, o que uno esté cansado y quiera reposar, o que uno se sienta triste y quiera la presencia de alguien que lo quiera a uno, que lo abrace, que lo sostenga. Esas son cosas muy naturales. Pero amar a Dios en el estado actual, es decir, lo que llamamos en teología, de nuestra naturaleza caída, herida por el pecado original, amar a Dios y sobre todo darle a Dios el primer lugar, no es algo que le brote a uno naturalmente. Uno tiende a darle el primer lugar a otras cosas. Uno le da el primer lugar a su dinero, a su fama, a su placer, a su prestigio, a su ego. Y uno llega a descubrir el amor de Dios, y uno llega a descubrir el sentido humanizante y el sentido positivo y el sentido magnífico que tiene amar a Dios. Uno llega a descubrirlo normalmente a través de un camino complejo, un camino que no es fácil, un camino que muchas veces pasa por las decepciones, por las rupturas, un camino que pasa por el dolor, por la decepción. Llegar a descubrir a Dios y llegar a descubrir a Dios como Señor de la propia vida, muchas veces es lo que le sucede a uno, pero después de. O dígame si no es así. Los que hemos tenido ocasión de asistir, participar o apoyar retiros espirituales donde suelen darse testimonios, estoy seguro que estaremos de acuerdo en esto. ¿Cuál es el testimonio típico de una persona que se convierte, que vuelve a Cristo? ¿Cuál es el testimonio típico? El testimonio típico es, yo era una persona que tenía toda mi confianza en mi empresa, o yo era una persona que vivía metido en el mundo de la pornografía, o yo era una persona hábil con la mentira para salirme siempre con la mía, o yo era una persona adicta a tal o cual sustancia, o yo era una persona iracunda y no me dejaba de nadie. Y las cosas cambiaron. Pero ¿qué tuvo que suceder para que las cosas cambiaran? Esos ídolos que uno tiene tuvieron que derrumbarse. Esa confianza que uno tenía en otras cosas tuvo que agrietarse y caerse. Eso es lo que significan las bienaventuranzas. Que en el momento en el que tu mundo se agrieta, se rompe, se cae, en el momento en el que pasas por la decepción, y esa decepción se llama ser pobre, esa decepción se llama padecer injusticia, esa decepción se llama eso, cuando tú vives eso, entonces cuando se desarma ese mundo en el que tú tenías puesta tu esperanza, cuando eso cae, entonces uno se vuelve hacia Dios y entonces uno descubre al Señor y uno descubre que darle el primer lugar a Dios es lo mejor que uno puede hacer, es la mejor decisión que uno puede tomar. Pero eso no es natural, o sea, eso no le da a uno espontáneamente.
como sentir uno ganas de abrazar a una persona que uno quiere, o como sentir ganas de descansar porque uno está rendido. No. Llegar a Dios y darle el primer lugar es un camino que pasa por ese valle oscuro, por esa dificultad. Y eso es lo que nos cuentan las bienaventuranzas, que el que está en esa dificultad, el que está en ese proceso de decepcionarse probablemente de sí mismo, decepcionarse de sus ídolos, ese es el que va en el buen camino. Ese va en buen camino porque ese es el que va a descubrir el poder del amor de Dios. Ese es el que va a descubrir todo lo que Dios tiene para darnos. Así que para entender las bienaventuranzas hay que partir de esa base, que uno espontáneamente no le da a Dios el primer lugar. Eso no es cierto, uno no le da a Dios el primer lugar espontáneamente. A medida que va pasando el tiempo y a medida que llegan sorpresas y dificultades y decepciones, ya la cosa cambia, ahí sí la cosa cambia. Y ahí empieza uno a mirar las cosas de otra manera. Así que ahí te dejo. Esto se llama el secreto de las bienaventuranzas. Y una vez que lo captas y una vez que lo conectas con tu propia vida, dices, por supuesto, tiene toda la lógica del mundo. En el fondo, más que la lógica del mundo, es la lógica del corazón de Jesús, a quien sea la gloria por los siglos. Amén.